Saludemos a esta hora a Yomar Benítez, concejal de Medellín y persona experta en temas de seguridad y orden público, a quien saludamos. Bienvenido, Yomar, a Clicracia. Roger, muy buenos días y bueno, toda la comunidad que acompaña a Clicracia todos los días. Qué bueno que esté con nosotros, Yomar. Bueno, imagínense ustedes que van 8 personas dedicadas al narcotráfico internacional. Mejor dicho, así lo hemos calificado nosotros, porque así pues nos han dado a entender el calificativo cuando se trata de estas personas. Son narcos de alto valor, con presencia en Medellín. Y eso nos hace pensar en la presencia del crimen transnacional en la ciudad de Medellín. Un tema que hemos tratado en varias ocasiones acá, incluso la primera persona que nos habló del tema fue Luis Fernando Quijano, el director de Corpades, quien es también analista del conflicto. Nos dice, no quieren parar bolas, decía él acá. No quieren parar bolas ni la policía ni la administración de Medellín, pero el crimen transnacional está aquí metido y no quieren parar bolas. Pues parece que así fuera, ¿o no, Yomar? Al decir de la policía que este año, no más este año, han sido capturados 8 narcos internacionales con presencia en Medellín. Sí, Roger, preocupante, digamos, las cifras hablan por sí solas, es decir, no podemos desconocer que Medellín se volvió atractivo desde hace muchos años para el crimen transnacional y creo que hoy hay un escenario y una ruta mucho más cómoda para los delincuentes internacionales. Ya hay evidencia de qué está pasando, no solamente en asuntos del narcotráfico, ya lo hemos visto y la propia alcaldía lo ha ratificado, el crecimiento de delitos, por ejemplo, de trata de personas y de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esas redes criminales están en Medellín y es urgente estrategias de seguridad, de inteligencia y obviamente también de apoyo ciudadano para combatirlas. Las redes criminales están en Medellín. Venga, usted dice inteligencia, una palabra, cuando le suena como de película, como de expertos internacionales, pero obviamente nuestra fuerza pública tiene que adelantar muchas labores de inteligencia porque son las que permiten prever, ¿cierto? No están para reaccionar solamente. Inteligencia. Nosotros tenemos inteligencia aquí en nuestra Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Usted siente con estos acontecimientos que la hay, pero sobre todo que si la hay, pero la ponen en práctica. Yo siento, Roger, que digamos la Policía Nacional tiene inteligencia, pero también la tienen los delincuentes. Y la modificación, el rediseño de las estrategias de los delincuentes a veces superan la inteligencia policial. Entonces yo creo que la inteligencia se hace insuficiente. Y esa inteligencia pues tiene que ver con detectar de manera temprana esos factores de inseguridad que se presentan. Es que hace cuánto se vienen mencionando que potencialmente actores de los carteles mexicanos están en Medellín, tanto el de Sinaloa como el de Jalisco, y uno tendría que preguntarse, ¿y dónde están? ¿Y por dónde entran? ¿Y qué están haciendo en Medellín? Y eso requiere con paciencia de una activación de la inteligencia policial que haga acompañamiento al turismo, que haga acompañamiento en las zonas de rumba, que haga acompañamiento en los sectores donde usualmente se mueven, que ya lo vimos ahora con este caso de este delincuente italiano, los que se mueven en el Poblado, los que se mueven en Envigado, los que se mueven en el oriente antioqueño. Entonces yo creo que vale la pena dejar en la inteligencia
bases sólidas que dejen de especular si delincuentes venezolanos están o no en el centro de Medellín, si el tren de Aragua está o no está, qué pasa con esas delincuencias comunes que están llegando de migración extranjera y se están asentando y hacen parte ya de indicadores de delincuencia muy fuertes en la ciudad. Ya lo vimos, 2 italianos llegaron, entonces ya sabemos que hay delincuencia, que hay crimen transnacional a través de actores europeos. Y ni hablar de actores de los Estados Unidos, de delincuentes que vienen a invertir, que vienen a consumir y que vienen a explotar sexualmente a nuestros niños y niñas, los pedófilos, los proxenetas. Yo creo que eso ameritaría cuando menos una detección temprana de que eso está pasando. Entonces, la insuficiencia en la inteligencia es un asunto que hay que reconocer y que nos está pasando lo que está pasando precisamente porque no tenemos las herramientas suficientes. Jorman, un saludo especial, pero ¿qué tanta injerencia tienen esos grupos o esos, digamos, los líderes delincuenciales que llegan a nuestro país en las organizaciones criminales de nuestro país, especialmente en Medellín? O sea, llegan solamente a liderar desde este país buscando esconderse los grupos criminales de sus países, caso por ejemplo el italiano que es capturado en estos días, o tienen una gran injerencia sobre los grupos armados de Medellín, tienen un gran poderío para solamente, para ejercer también delincuencia acá, local, pero llevarla también a sus países. ¿Cómo es esa unión de esos criminales que llegan de otras partes del mundo a Medellín con las estructuras existentes en nuestro distrito como tal? Bueno, lo que se percibe, uno pudiera decir que hay como 2 tipos, puede haber más, pero identificados 2 tipos, 2 niveles de delincuentes que pueden estar operando. Unos que son delincuentes, digamos, de acción directa, y esos delincuentes de acción directa pues tienen que ver más con actividades mucho más locales, que tienen que ver con extorsiones, que tienen que ver con la conformación de grupos, que tienen que ver con la participación en el tráfico de estupefacientes dentro de la ciudad. Entonces ese es como un rango. Y el otro rango es de capos, el otro rango es de negocios. Yo siento que tal vez lo han mencionado en algunos apartes periodísticos, que los capos sienten como un cierto confort en Medellín. Es decir, como que vienen a Medellín y se dan la vida que no se dan en sus países, que las circulares de Interpol no sé qué tan efectivas estén siendo en Colombia, pero que en nombre, digamos, de ese tránsito creciente del turismo en Colombia y especialmente en Medellín, pues ellos se mueven mucho más fácil. Entonces aquí pocas veces se pone en tela de juicio el señor extranjero que viene, que hace grandes fiestas, el señor extranjero que convoca a un montón de personas a las rumbas clandestinas, o el señor extranjero que compra lotes en Guatapé y en El Peñol y en Santa Fe de Antioquia. Ellos saben que eso puede pasar en Colombia y por eso llegan. Entonces esos 2 niveles, tanto de la acción directa delincuencial como el de capos que vienen a negociar, que vienen posiblemente a eliminar intermediarios en las negociaciones y se vienen desde Europa o desde Estados Unidos directamente acá a negociar posiblemente con estas estructuras criminales que hoy están traficando en el país, las disidencias, el clan del Golfo y otras que históricamente lo han hecho. Me suena a que es que aquí hay muchas facilidades, aquí hay mucha flexibilidad, aquí hay mucha laxitud. No sé, me sonó un poco como a eso, Yomar Benítez. Hay un riesgo y digamos es tanto una oportunidad como una amenaza. El turismo creciente en la ciudad, el turismo extranjero,
pues es una oportunidad en la medida que hay una derrama económica, en la medida en que proyectas la ciudad internacionalmente, se vuelve un destino de todo tipo, digamos, seductor al extranjero. Pero está el riesgo también de que a través de esa llegada masiva de extranjeros, pues también estén llegando estas estructuras. Eso no es que sea cómodo, sino que en el tumulto de la llegada de los extranjeros también está llegando esta gente. Y después de llegar, no nos digamos mentiras, Roger y Oscar Mario, no hemos podido con las estructuras delincuenciales locales, históricas, que sabemos dónde están, que si los viejos actores de la terraza, que los de la oficina, que los Triana, que los mondongueros, que un montón de grupos que desde que yo soy niño, desde que yo era niño, he escuchado que esos grupos existen y no lo hemos podido desmontar, pues cómo vamos a tener la sagacidad para desmontar estructuras extranjeras que son tan volátiles y se mueven con tanta facilidad. Entonces, yo creo que eso es una realidad y hasta no hacer un alto en el camino y reconocer que hace falta estructura de inteligencia, que hace falta operatividad de inteligencia para detectar esto, pues obviamente van a seguir pasando estas cosas. Y repito, se necesita por lo local y no lo hemos activado. Imagínense cómo era para activarlo en esta movilidad extranjera delincuencial. Sin embargo, Jorman, la cifra también, como usted lo dice, es importante. 8 capturas en los últimos meses de estos líderes delincuenciales transnacionales, digámoslo así, en Medellín. Y aquí mi pregunta va basada, Jorman, específicamente a lo siguiente, y es que obviamente pues buscarán a Colombia porque pueden delinquir de acá de una forma mucho más eficiente, pero también ese atractivo delincuencial de Medellín para llegar obviamente a ese dominio, en especial en el tema de estupefacientes, porque creo que ahí es donde se juega un papel fundamental. Pero lo que más me llama la atención, Jorman, tiene que ver con el tema de trata de personas. Muchos de estos líderes, la mayoría, llegan en busca de esa trata de personas. Es decir, no solamente es el negocio del estupefaciente, sino de la trata de personas que es el que está llamando más la atención para que estos, digamos, los delincuentes internacionales lleguen a nuestra ciudad, a nuestro distrito. Es decir, que faltan herramientas y políticas públicas que ayuden a atacar un poco este delito, que nos permita que no seamos tan atractivos para esos criminales internacionales. Sí, sí, y la verdad es que preocupa mucho, preocupa los datos de niñas desaparecidas o los datos de personas que han sido, digamos, desaparecidas en otros países, que iban en son de paseo de excursión desde Colombia a países, por ejemplo, México, que ha sido muy común, que se pierden unas niñas, se pierden por tiempos y después aparecen. Y digamos, una vez activados los medios de comunicación y las autoridades, terminan apareciendo, pero nunca se sabe para dónde se las llevaron y por qué se las llevaron. Yo creo que ese delito ha crecido muchísimo. Ese atractivo del turismo sexual de Medellín, fama desafortunada que tenemos a nivel internacional, ellos han querido importarlo a sus países y están viniendo por estas niñas a la ciudad. Y digamos, esa es una manera. La otra manera es la explotación sexual directa, es decir, a la carta, a lo que se encuentren en los sitios turísticos de esta ciudad y con las variaciones macabras que le han venido metiendo a ese turismo sexual y es la explotación de niños, niñas y adolescentes. Eso es gravísimo. Sí está pasando, sí está pasando. No solamente hay crimen transnacional en el tráfico de estupefacientes, ahí lo vemos, está en la explotación sexual, está en la trata de personas y está también, como se ve, lo que mencionaba yo ahorita, en acción directa criminal,
grupos, por ejemplo, de extranjeros, migrantes en Medellín, controlando ya territorios en el centro, controlando ya las extorsiones en el comercio. Eso es claro que está pasando y bueno, yo no sé ni siquiera cuál es el debate, si existe o no existe, porque es, digamos, de conocimiento público que esto se percibe en la ciudad. Yomar, voy a decirle a Oscar que nos presente con su permiso un instantico acerca de unos operativos que se llevaron a cabo ayer en Medellín contra bandas dedicadas al comercio, al tráfico de estupefacientes. Un poco como para que veamos qué es lo que dice y cómo lo dice el comandante de la Policía Metropolitana, y sobre eso le comentamos enseguida nuestra inquietud. Oscar Mario, ¿de qué se trató? Pues don Roger, le cuento que fueron 3 operativos desarrollados en el distrito de Medellín. Fueron 6.688 personas que se han capturado por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes en el último tiempo, pero sin embargo se enfoca en 3 operaciones en contra del tráfico de estupefacientes en Medellín. El caso 1, el primer procedimiento se realizó en el sector de Santa Cruz, donde funcionarios de la seccional de investigación criminal capturaron en flagrancia a un hombre que transportaba en un vehículo 236 panelas de marihuana prensada, material o estupefaciente que está evaluado en 150 millones de pesos. Pero que me llama la atención lo que dice la policía, y es que esta plata se puede triplicar si se vende al menudeo. Escuchemos al comandante de la Policía Metropolitana hablando sobre este primer operativo. Hizo en la comuna de Santa Cruz, son las imágenes que ven ustedes aquí en pantalla, donde se captura una persona, un ciudadano de 29 años que transportaba en un vehículo 236 paquetes. Al verificar internamente, pues correspondía a marihuana tipo creepy. 132.000 dosis dejaron de circular por las calles con la captura y con la incautación de esta sustancia estupefaciente. Es de resaltar que esto hace parte de la materialidad en un proceso investigativo que estamos trabajando con el Departamento de Policía del Cauca y con el Departamento de Policía Valle. Teníamos la información, teníamos la coordinación, teníamos lo que utilizamos en muchas ocasiones en los procesos judiciales, agente encubierto, y lo que nos permitió aquí en la ciudad de Medellín, específicamente en el sector de Santa Cruz, dar con la captura de este sujeto y la incautación de esta sustancia alucinógena. Hay algo de resaltar aquí en este caso, y son los costos. De acuerdo a lo que se recolectó en el proceso investigativo, esta marihuana podría estar costando alrededor de 150 millones de pesos, los 236 paquetes, pero al llevarlo al menudeo, esto podría triplicar su valor. Haciendo cálculos, más o menos podría adquirir ganancias, librando el pago de esta sustancia, más o menos en ganancias por más de... Bueno, hay que decir que se conoce también 2 casos más. Uno se da en el sector de Villahermosa, en la comuna 8 de Medellín. Allí fueron capturadas 4 personas, entre ellas 3 hombres y una mujer, precisamente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y el tercer caso se da en el sector de la comuna 14 Poblado, donde las operaciones de las autoridades pues logran la incautación de más de 38 kilos de marihuana, pero aquí llama la atención es que es de variedad exótica. En la investigación se conoció que estas sustancias serían dosificadas en 77.000 cigarrillos y su valor en el mercado ilegal estaría cercano a los 50 millones de pesos. Escuchemos también al comandante de la Policía Metropolitana sobre este operativo, o 2 operativos mejor, realizados, uno en Villahermosa y el otro en la comuna 14, es decir, en el Poblado. Mucho estupefaciente rodando, pero que las autoridades, obviamente, pues con la información requerida y con la investigación, permiten decomisar. No menos importante, se realizó en el sector de Villahermosa.
Es un trabajo articulado con Fiscalía General de la Nación en un allanamiento donde se capturan 4 personas, 3 hombres, una mujer que también se dedican a la modalidad de narcomenudeo. Allí se incautan 2.049 gramos de marihuana, 176 gramos de base de coca. En el procedimiento también se incauta un chaleco balístico y munición de diferentes calibres, tanto de pistola como de revólver, lo que nos permite inferir que fuera de dedicarse a las actividades de tráfico local de estupefacientes, seguramente estos elementos también son utilizados para otro tipo de delitos que ocurren allí en esta parte de la ciudad. Y el tercer caso, realizado en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos, un allanamiento en el poblado donde se incautan 38.000 gramos de marihuana. Es importante resaltar que este año se han incautado más de 2,5 toneladas de estupefaciente en la ciudad de Medellín. Bueno, ahí veíamos al comandante de la Policía Metropolitana hablando sobre estos 3 operativos realizados en los últimos días y donde se da un balance entonces que en los últimos tiempos se han capturado a 6.688 personas por los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Jorman, situación difícil, y eso quiere decir que hay muchos grupos y muchos estupefacientes rodando por el distrito de Medellín, porque esto es uno de los operativos, pero ¿cuántos grupos y cuántas dosis de marihuana y de estupefacientes vienen llegando al consumidor final en el distrito? Preocupante situación también. Cuando yo escucho eso, a mí se me eriza la piel, porque la verdad quienes hemos construido trabajo social desde las calles de Medellín y venimos de los barrios de Medellín, de la violencia de los 90, nos damos cuenta que hoy pasamos, digamos, de la fama de esa ciudad que tenía conexión con el narcotráfico y con el tráfico de estupefacientes hacia el exterior, y ya estamos en el top de las ciudades consumidoras. Esto es gravísimo. Y es grave también. Alguna vez estuve en una reunión donde habían 2 generales de la República que decían, nosotros sabemos cuando menos donde hay 700 plazas de vicio. Y yo dije, no me parece un orgullo que usted diga que hay 700 plazas de vicio. Usted debería decir es cuántas ha desmontado, no cuántas conoce, porque esas mismas 700 seguramente llevan años funcionando. Entonces, esa falta de contundencia contra estas estructuras y estos mecanismos de tráfico han hecho estragos en Medellín. Estragos en que nos volvimos consumidores, estragos en que están enloqueciendo nuestros jóvenes en los barrios y después los vemos como habitantes de calle y entonces nos preguntamos de dónde vienen o quién los trajo. No, nos debemos preguntar es cuál es la génesis de esa enfermedad mental, de ese alto consumo, de esas adicciones graves que tienen estas personas que están en la calle. Los están envenenando en los barrios y cuando ya no tienen capacidad de consumo y de pago y son un problema, digamos, en términos del orden que llaman ellos en los barrios, pues terminan mandando a estos pelados a recoger papelitos y a quemar cobre al centro de Medellín. Eso es muy grave y creo que también hay que reconocer que hay una política que está rodando que tiene que ver con algunos resultados. También escuché un resultado del desmonte de un laboratorio hace unos días en el corregimiento de Altavista, en la parte alta, sector que no se intervenía desde hace mucho tiempo, que me tocó a mí en la alcaldía de Alonso Salazar, que se hizo una intervención por redes de extracción ilegal de gasolina. Entonces, mira que hay corredores que han sido olvidados por las autoridades, pero aprovechados por la delincuencia en Medellín. Qué bueno que hoy estén demostrando que hay drogas en Santa Cruz y toda la Comuna 2, que lo hay en la Comuna 8 Villahermosa, que lo hay en el centro de la ciudad. Esto tiene que seguir avanzando. Y qué bueno también que la policía del general Castaño
pues esté conectado con una política nacional que yo veo que está rodando y es incautación por toneladas de drogas en todo el país. Entonces, eso es una realidad que se está mostrando y seguramente muy chiquita frente a la realidad que debe combatirse. Pero bueno, ya arrancaron y me parece bueno que eso se esté dando. Pero mi inquietud incluso tiene que ver con esa expresión suya de muy chiquita, porque es que eso que acabamos de ver todos los días se ve. O sea, aparece el comandante de la Policía Metropolitana, aparece el secretario de Seguridad y Convivencia que estaba ahí al lado, a la derecha. El secretario se llama Manuel Villa Mejía y les presentan a los medellinenses un positivo, como lo hemos conocido nosotros en el argot periodístico, que nos llamaban hace cuando yo era reportero. Lo invitamos que tenemos un positivo y un positivo era mostrar una incautación y unos detenidos muy chiquitos, vale la expresión, en el contexto de la criminalidad que realmente existe en la ciudad. Yo recuerdo esa época, a mí me tocó toda la época como reportero de la narcoviolencia, del narcoterrorismo que protagonizaron Pablo Escobar y todos sus secuaces del cartel de Medellín. Y nos llamaban a un positivo cuando detrás estaba cosiéndose eso, precisamente, un cartel gigante que se convirtió en su momento en el cartel más grande del mundo, con el personaje más buscado en el mundo y convirtiendo a la ciudad de Medellín en la ciudad más violenta del mundo. Lo que quiero decir con todo esto, Yomar, es que esos positivos que nos presentan a diario realmente no son significativos, porque falta aquello por lo cual empezamos la conversación, que va mucho más allá de ir quitándole, pellizcando cositas a la delincuencia. Es la inteligencia que permita no saber dónde están las 700 plazas de vicio, sino acabar con las 700 plazas de vicio y lo que hay detrás. Porque si no se corta por la cabeza, olvídese que las plazas hoy las erradican de acá y mañana la montan allí. Entonces, ese es el comentario que quería hacerle a propósito de esos operativos que son positivos, muy puntuales, pero muy chiquitos. No hay realmente inteligencia para acabar con la estructura general. Sí, y se me viene a la mente dos cosas, Roger y Oscar. Yo creo que lo realmente importante es lo que no se ve. Lo que no se está viendo es lo que está determinando el crecimiento de esas estructuras criminales y especialmente de la actividad del tráfico de estupefacientes. Yo he visto informes, inclusive no solamente de esta administración, sino de administraciones anteriores, que se van para el Bronx. Dice, incautadas 8 papeletas de cocaína, 12 unidades de marihuana, o 20 o 30, y 10 armas blancas. No, pues nos sacaron de una duda que eso hay en el Bronx. Estamos yendo, digamos, donde es lo visible, donde uno pudiera decir, sí hay operativos y generen como una percepción de seguridad. No, en esa lógica de lo que no se ve, con la noticia que muestra el general Castaño, es quién es el que está llevando las cientos de toneladas de marihuana a los barrios. ¿Cuáles son los laboratorios caseros que hay en los barrios haciendo bazuca y modificando, digamos, todos estos sintéticos y haciendo tusi? ¿Quiénes son los que están haciendo las chiquitecas para llenar a los niños y niñas y adolescentes de drogas en los barrios? ¿Quiénes son los que están montando esas plazas en los barrios por centenares? Entonces, ahí creo, y volvemos a cómo iniciamos la discusión, los temas de inteligencia. Yo le diría al secretario, yo creo que hay una oportunidad, Medellín tiene una oportunidad de tener un secretario civil, un secretario de seguridad. Pero eso pues no solamente por su condición de civil, sino que ojalá
pues tenga las preparaciones adecuadas para entender estos fenómenos. Aquí hay que saber de seguridad, pero también hay que saber de inseguridad. No sabe de seguridad el que es capaz de codearse en las lógicas de la fuerza pública y tener un trabajo conjunto con la fuerza pública. No, el que sabe lo que está pasando realmente y no se deja poner la agenda solamente de la fuerza pública, porque la fuerza pública viene y ha sido históricamente demostrado que tiene una agenda, los delitos de alto impacto, el funcionamiento sincrónico del sistema de vigilancia por cuadrantes. Sí, eso es importante, pero Medellín pone unos recursos muy importantes a través del FONSET, que es el Fondo de Seguridad Territorial, para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la fuerza pública. Poderle pedir al secretario que esté muy pendiente de resultados basados en inteligencia. No solamente que los informes sean sobre los delitos de alto impacto, si hay más o menos homicidios, si hay más o menos hurtos de motocicletas o vehículos. El FONSET, ese Fondo de Seguridad Territorial, no puede ser solo para la logística, para la comida y para la infraestructura de la policía y los organismos de seguridad. Pongámosle ojo, gastémonos una platica en inteligencia, en anticiparnos, en prevenir esos delitos, en anticiparnos a por dónde se están moviendo y cómo podemos desmontarlos. Sí, señor. Un último comentario, Yomar, a propósito de esto. Claramente es una guerra perdida, dice Ceremonia Educativa. ¿Qué otras estrategias concibe? Importante. Gracias, Ceremonia Educativa. Pero es una guerra perdida si no hay inteligencia. Eso está claro. Pues eso que ustedes, los expertos, nos lo han venido diciendo hace rato, y no basta como, así como usted decía, lo que realmente no se ve es lo que realmente importa. Estos gramitos, porque finalmente en el contexto de la cantidad de droga, por ejemplo, que se mueve, no es nada. Lo realmente importante es lo que no se ve. Nos ha dicho Yomar Benítez, los positivos de la policía tienden a dar tranquilidad, pero no atacan el crimen en su estructura. Oiga, para terminar, sobre inteligencia, el tema de los habitantes en situación de calle, algunos de ellos, estamos por encima de 8.000, y como nos decía ayer aquí el abogado Carlos Mario Patiño, pues no estamos hablando de un ejército de 8.000 habitantes en situación de calle parados en un puente tirando piedras. No, son un puñado, no más. Entonces, ahí falta también inteligencia. Con algo tan sencillo se supone como eso, porque no estamos hablando de una estructura criminal. ¿O será que detrás de este puñadito de habitantes en situación de calle que lanzan piedras para robar a quienes pasen por la avenida regional hace parte de una estructura criminal? Pues yo no creo realmente eso. Entonces, son un puñadito. Ahí se demuestra, Yomar, que es que la inteligencia no la tiene todo el mundo. Pues si no se ponen en práctica, si no se pone en práctica algo tan elemental como eso, imagine usted enfrente o respecto de estructuras criminales que son, como usted dijo ahorita, más inteligentes. Cuando nuestra fuerza pública iba, ya la criminalidad venía. Sí, Roger, lo dijimos. Si esa inteligencia no se está usando para lo local, es muy difícil disponerla para lo internacional. Ese tema que fue tan sonado de los habitantes en situación de calle cometiendo delitos. Digamos, una cosa que dijo el alcalde, que bien porque se preocupe por el tema, pero digamos una salida en falso, decir, es que los derechos de los habitantes de calle no están por encima de los derechos de la ciudadanía. No, derechos son derechos y seres humanos son seres humanos, entonces los derechos son para todo el mundo. Ahora, quien esté en situación de calle, esté cometiendo delito, es un delincuente, ¿cierto? Y como delincuente habrá que investigarlo, judicializarlo, mirar las condiciones en las que esté mentalmente para mirar qué tipo de sanción puede tener, pero que hay que hacerle seguimiento a eso. Yo creo que tiene que ver con personas que están buscando, como sea, ingresos para poder consumir. Y a la medida que son más visibles o perseguidos de un sector, porque aquí los habitantes de calle durante décadas no es que se hayan acabado,
no, es que los pasamos de la minorista para el río y del río para el Bronx y el sector de la avenida El Ferrocarril, y entonces cuando lo sacamos de esos sectores de concentración se distribuyen por todo el centro de la ciudad. Ahora ya están en los barrios planos, tanto de Comuna 11, lo que es Laureles, Estadio, Conquistadores, ya están en Boston, Bomboná, Buenos Aires, la propia Candelaria en su totalidad. Entonces no es que se estén perdiendo, sino que los hemos ido moviendo durante décadas de un lado para otro, y no ha habido no solamente una política de inclusión social efectiva, sino que tampoco hay una política de seguimiento en términos de inteligencia para mirar cuáles son las redes también que existen, las redes criminales que se están tejiendo en torno al habitante de calle para llevarles consumo o para ponerlos a hacer otras cosas que mira que puede pasar. Muy bien. Él está poniendo un montón de deditos ahí a usted. ¿Será que tiene muchos fans o qué? O sea, está poniendo, ¿cómo se llama esto? Se llama likes. Bueno, Yomar Benítez, analista del conflicto, ex concejal, gracias por estar con nosotros. Acá nos ayuda a lo que queremos, ayudar a entender estos temas que son supremamente importantes. No solamente inteligencia policial, dice ceremonia educativa. Estamos de acuerdo en que una política policial no soluciona asuntos integrales. Entonces yo me imagino que está hablando de la inversión social, ¿cierto? O sea, tiene que ver con eso, o sea, más educación, ¿cierto? Mejores condiciones de vida. ¿Ah? Prevención del delito, claro que sí. Prevención, exactamente, la estructura. Tiene que ver con eso seguramente lo que nos dice ceremonia educativa. Yomar Benítez, gracias por estar con nosotros, le agradezco nuevamente y pues lo seguiremos molestando, por supuesto, porque estos temas no terminan con facilidad. Muchas gracias. Roger, felicitaciones por tu programa, por tus TikTok y por reflexiones tan importantes que hay que seguir haciendo en esta ciudad. Gracias, señor. Así es, con personas como ustedes nos sentimos estimulados a hacerlo permanentemente, a invitar a gente como usted para poder cumplir con esta labor nuestra de informar mejor. Como decía Javier Darío Restrepo, Yomar Benítez, en periodismo, que hoy lamentablemente, qué pesar hay que decirlo, ahorita vamos a tratar temas al respecto, el periodismo ha venido una decadencia terrible porque ya le ha importado muy poquito perder un patrimonio que nos enseñaron a nosotros los periodistas a cuidar siempre, la credibilidad. Qué pesar, ya muchos periodistas y muchos medios no tienen ningún cuidado con que se respete su credibilidad y que se les respete como periodista. Nosotros estamos en un esfuerzo y por eso invitamos a gente como usted que nos ayude a entender, más allá pues de inventarnos cosas y desinformar. Gracias, Yomar. Feliz día. Muy bien.